Hola, hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan ahí? Bien, yo no lo puedo ver, espero que me estén escuchando. Saludamos a todos, bienvenidos todos a esta transmisión ya, a esta noche, en esto lo que es GDH. Tratamos de hacerlo un poco más temprano para adecuar el horario para todos, ya que estamos en un clima muy lluvioso, ¿ya? Harta lluvia. Estamos acá desde la ciudad de Chillán, junto a la mujer más linda de este planeta, que es mi esposa, así que quiero que por favor los pueda saludar. Hola, hola a todos por allá, por cada ciudad de Chile, ¿cierto? Les enviamos un abrazo a todos. Estamos contentos de poder hoy día nuevamente compartir una palabra, ¿cierto? Acerca de Dios, de todo lo que hemos estado trabajando en este discipulado de Timoteo. Así que muy contenta de poder estar compartiendo hoy día más. Han estado tremendos, como decía, ¿cierto, Juan Carlos, estos discipulados? Así que hoy día no va a ser menos y vamos a ir, ¿cierto?, de gloria en gloria. Muy bien, vamos a entonces partir con la temática de hoy que se llama ¿cómo conducirse en la casa de Dios? ¿Cómo conducirse en la casa de Dios? Bueno, todos ocupamos un lugar en el cuerpo de Cristo, todo el mundo, todos los que estamos acá, independientemente de la edad, del contexto social, de nuestra ocupación. Yo sé que aquí hay jóvenes de distintas edades. Y de repente decimos, ok, no, es que los más adolescentes, después están los más grandes. Si bien es cierto, todos tenemos una manera de comunicarnos, pero cada uno de los que estamos acá, no solamente los que somos jóvenes, porque yo todavía soy joven, todavía no cumplo 40. Antes decía la juventud llega hasta los 30, ahora tengo 32 años, estoy en los 30 y siempre. Pero antes de llegar, yo todavía me siento joven. También existen los adultos mayores, después los ancianos, ¿cierto? Y ya está la cuarta edad, que se le llama. Todos dentro del cuerpo de Cristo somos importantes. Y hoy día quiero hablar de eso, ¿ya? Y vamos a hablar un poco de qué es la casa de Dios. Ya vamos a leer Primera de Timoteo 13:15. Perdón, 3:15. Primera de Timoteo 3:15, por favor. ¿Ya? Mi amor, ¿lo va a leer, por favor? Ya. Pablo le escribe a Timoteo, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Ahí está hablando de que debemos conducirnos en la casa de Dios. Yo te quiero hacer una pregunta. Tú que estás ahí en tu casa, ¿qué es para ti la iglesia? ¿Ya? Porque de acuerdo al entendimiento de lo que tengamos de lo que es la iglesia, vamos a entender lo que es la casa de Dios. Porque aquí dice que la casa de Dios no son las paredes, sino que son las personas. Pero antes que todo quiero hacerte un poco, vamos a hablar un poco de la evolución del concepto de iglesia. Porque aquí dice que la casa de Dios es la iglesia. Y yo sé que cuando a ti te dicen iglesia, lo primero que te imaginas es una construcción. Una construcción que va así, que tiene los techos, que tiene la cruz arriba. Te dicen, dibuja la iglesia y te dibujan algo con una ventanita y con una cruz arriba. Y nos imaginamos al tiro que eso es la iglesia. ¿Ya? Pero miren, vamos a hablar de 4 paradigmas acerca de lo que es la iglesia y cómo la estamos entendiendo hoy la iglesia. ¿Te parece, mi amor? La hablo yo primero, después va a hablar ella. ¿Ya? Bien, todos sabemos que el cristianismo que nosotros vivimos el día de hoy viene de la raíz de un monje católico llamado Martín Lutero. En el tiempo cuando la iglesia católica, apostólica y romana estaban en el periodo de la historia que se llamaba el oscurantismo, hubo un hombre que se llamaba Martín Lutero que tuvo revelación de lo que era el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el catolicismo hacía que las misas o las reuniones de la época se celebraran en un lugar cerrado y que todo se hablara en latín, ¿ya? En ese tiempo las reuniones se hacían de esa forma, en latín, es decir, todo podría hablar en chino, en inglés, en el idioma que fuera, pero si ibas a una reunión, ibas a escuchar una reunión en latín. Y este hombre hizo 2 cosas relevantes. Primero, tradujo la Biblia, estuvo 12 años traduciendo la Biblia, desde el latín al alemán, ¿ya? ¿Y qué pasó? Mi padre, por ejemplo, estuvo ya en ese lugar donde se traducía la Biblia y era una habitación porque él se escondió de la iglesia católica en ese tiempo. ¿Y se escondió para qué? Para traducirla. ¿Y qué pasó?
Luego él también estableció algo junto a un equipo de monjes. Empezó el protestantismo, que no es de protesta, sino protestantismo viene de pro-Nuevo Testamento. Es decir, ahí se empezó el concepto de una iglesia abierta. Entonces de ahí nace el concepto, vamos a la iglesia, ¿ya? A la iglesia como un lugar. Entonces ya las reuniones dejaron de ser en latín y empezaron a ser en alemán en ese contexto y en otros idiomas. Ahí nació el protestantismo, que se separó de la Iglesia Católica. Pero después vino en el siglo XVIII, había un conde que se llamaba Conde de Zinzendorf, ¿ya? Junto a los hermanos de Moravia, ¿ya? Ellos dijeron, ok, estamos en la iglesia, pero vamos a entender un concepto más profundo de iglesia. A la iglesia la empezaron a llamar asamblea. Entonces ya no era la construcción la iglesia, imagínense en ese tiempo, ellos ya no le decían iglesia a los ladrillos, sino que empezaron a llamarle asamblea a la gente reunida en un lugar. Ok, pasó el tiempo, luego un siglo más tarde hubo un hombre que se llamaba Juan Darby, basado en la Biblia, interpretaron la iglesia bajo ese texto que dice que la iglesia es la familia de Dios. Es decir, no era ladrillo, no era solamente gente junta, sino que esa gente junta se tenía que tratar de hermanos. ¿Sabías tú que ahí empezaron mucho el concepto de tratarse de hermano? ¿Ya? Entonces por eso hoy día dicen el hermano tanto, el hermano Nico, el hermano Juan Carlos, ¿se entiende? Porque de ahí viene. Pero luego, en el siglo XX, empezó una revelación un poco más profunda, ¿ya? Que el apóstol Pablo ya la había visto hace siglos atrás, donde dijeron ya, ok, ya no somos solo familia, esta familia conforma un cuerpo, y el cuerpo tiene miembros, es decir, el cuerpo tiene función específica. Entonces, ¿por qué es importante entender que la iglesia es un cuerpo? Porque cuando tú piensas que la iglesia es un templo, lo primero que tú empiezas a decir, voy a ir a la iglesia, pero sales de la iglesia y te sientes lejos de Dios. Me voy a acercar a la iglesia. Ahora, la iglesia, cuando tú la miras como una familia, en la familia a veces se pelean los hermanos, están en desacuerdo, se pelean la herencia, se enojan los unos con los otros y no se hablan. Cuando tú miras la iglesia como asamblea, en una asamblea cuando no están de acuerdo, se dividen. Pero cuando tú entiendes que la iglesia es un cuerpo, entiendes que la iglesia son las personas. Ahora, puede haber un cuerpo vivo y un cuerpo muerto. Y en el siglo XXI, o mitad del siglo XX, empezó una revelación basada en la misma Biblia, pero un poco más profundo, porque la Biblia es un libro muy amplio, acerca de la iglesia como el nuevo hombre. Es decir, no solamente es un cuerpo, sino que el cuerpo tiene carácter, tiene personalidad, es decir, tú puedes tener una función, pero tu función refleja el carácter de Cristo. Es decir, en cada uno de nosotros está Cristo. Vamos a leer, mi amor, si puedes buscar Colosenses 3, del 10 al 11. Búsquelo ahí en su casa y mi esposa lo va a leer. Colosenses 3, del 10 al 11. ¿Ya? ¿Lo tienes? Dice, y se han vestido del nuevo hombre, el cual se ha renovado hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. En esta renovación no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Aquí podemos entender que no hay edad, que tú más que tener una nacionalidad, que más que tener 13, 14 y otros tienen 30, 40 años y otros 80, aquí está diciendo que no hay ancianos, no hay nada, sino que todos somos el nuevo hombre. Y el nuevo hombre, Efesios 4:11, si lo puedes buscar, se refiere a una sola persona que está manifestada en todos nosotros, que es Cristo. Efesios 4:11 dice que Dios constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Léalo, mi amor. Sí. Y él mismo a algunos
bueno, esta otra versión, pero constituyó a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Sí, igual 12? Sí. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, dice, hasta que todos lleguemos, más adelante, a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios. Y dice que todos, es decir, los niños, los grandes, los chicos, todo el mundo, tenemos que llegar a ser uno solo, a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, porque la iglesia, podemos ser todos distintos, pero en cada uno de nosotros, no estoy hablando de la creación de Dios, es decir, los que han recibido a Cristo en su corazón, los que están guardando su vida en santidad, somos la manifestación de Dios acá en la tierra. Por lo tanto, chiquillos, todos los que están ahí en la casa, tenga la edad que tenga, lo entiendas o no lo entiendas, tú eres parte de la manifestación. Si te tocas el pecho y en tu casa tú estás tocándote a ti mismo y estás diciendo, yo soy la manifestación de Cristo. Eres una parte de un cuerpo que está vivo, por lo tanto, somos todos la casa de Dios. Por fin llegamos aquí. Entonces, todos somos la casa de Dios. Si hablamos de cómo conducirnos en la casa de Dios, entonces vamos a hablar de cómo nos conducimos en la iglesia. Mi amor. Sí, y entendiendo esta revelación de que todos somos el cuerpo de Cristo, ¿cierto? El nuevo hombre, como lo dice la palabra, también es importante que podamos valorar cada componente del cuerpo de Cristo. Así como en mi cuerpo es importante mi corazón, mi cerebro, ¿cierto? Mis manos, todos los componentes son importantes. Entonces es necesario que yo pueda comprender y poder valorar, ¿cierto? Estos componentes. Por ejemplo, valoro a mis líderes, ¿ya? Como lo leíamos delante, ¿cierto? Mi esposo decía, en Cristo, ¿cierto? Constituyó, ¿cierto? A los apóstoles, a los profetas, evangelistas, pastores, maestros, ¿cierto? Siendo muchos cobertura de sus vidas, ¿cierto? Como sus padres espirituales, como su liderazgo. Entonces, ellos nos van a guiar, ¿cierto? A poder tener un encuentro con el Señor. Son los que tienen revelación desde el crecimiento de nuestra vida, los que te van a desafiar, te van a llevar a madurar, ¿cierto? Los que toda la semana quizás están preparando un mensaje poderoso, ¿cierto? Para tu vida. Entonces, todas estas personas, ¿cierto? Tus líderes, es necesario que nosotros valoremos esto también, ¿ya? Porque ellos nos van a guiar constantemente, que podamos conocer más al Señor. También, por ejemplo, valoro a los ancianos de mi iglesia, ¿cierto? Porque ¿qué es lo que podemos encontrar en ellos? Ya a veces uno ve a los viejitos, ¿cierto? No le dice la iglesia, no, pero que quizás ellos ya están pasados de moda, quizás, no sé, para su edad, pero a veces ni los saludamos. Entonces, ellos están llenos de sabiduría, están llenos de experiencia. Quizás lo que tú estás luchando hoy día, ellos ya libraron esa batalla. Entonces, ¿cuánta sabiduría hay en ellos que necesitamos rescatar? Necesitamos de ellos. ¿Cuánto, como decíamos, están llenos de amor también, sabiduría, vitalidad? ¿Por qué no? Muchos, imagínense, a uno a veces le cuesta congregarse y ellos a su edad siguen congregándose, siguen siendo fieles al Señor. Entonces necesitamos mucho valorar esta generación. Ya valoro a mis padres, ya independiente de cómo hayan sido tus papás, la palabra nos llama a honrarlos para que nos vaya bien, ¿cierto? Y para que nuestros días sean largos. Entonces, como decíamos, independiente de cómo hayan sido, yo necesito honrarlos. Yo tengo que valorar a mis padres para que me vaya bien. Ya ellos son los que van a siempre llevarte a ser mejor. Entonces necesitamos, ¿cierto?, también valorar este componente de la iglesia. Valoro a mi familia, ¿ya? Y a veces decimos, quizás mi familia no es cristiana, o quizás sí la es, pero yo solamente comparto con los hermanos de la iglesia y mi familia no importa. No, tu familia también es casa de Dios. Y miren, para esto me gustaría leer este texto que está en 1 de Timoteo 5:8, que acá nos habla acerca de la familia. Y es súper fuerte lo que dice acá Pablo a Timoteo. Mire, vamos a 1 de Timoteo 5:8. Dice así:
Pero si alguien no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Qué fuerte, ¿cierto? A veces no nos preocupamos de los que comparten mi techo. Ya necesitamos proveer para nuestro hogar o involucrarnos también en las labores. Quizá, no sé, ayudando a lavar la loza, barrer, hacer mi cama, ¿cierto? Cualquier labor que pueda contribuir a los de mi casa, cuidar de mi familia. Eso también es muy importante, valorar este componente. Valoro a los niños en la iglesia. Quizás para muchos a veces los niños son una molestia más que una ayuda. No, que los niños están llorando, están gritando, no dejan concentrarse. Pero nosotros también necesitamos rescatar de ellos, ¿cierto? Esa inocencia, ¿cierto? Acercarnos a los niños. Nosotros también somos el referente para ellos. Como jóvenes, ¿cierto? Me incluyo también como joven. Somos el referente para ellos. Imagínense, los niños no se preocupan, no están diciendo, hoy podré entrar al kinder, al jardín, iré a encontrar un trabajo, Dios me proveerá. No, nunca hemos visto un niño así. Al contrario, ellos disfrutan, juegan, corren, se ríen. Y por eso la palabra nos llama a ser como niños, ¿cierto? A ser inocentes, a confiar en el Señor, a no estar preocupados. Entonces también necesitamos, ¿cierto?, ser como niños. Dice la palabra, ¿cierto?, que los que no son como niños no entrarán, ¿cierto?, al reino de los cielos. ¿Ya? ¿Valoramos a los demás jóvenes o solamente me preocupo de mí? Ya, a mis amigos, compañeros, ¿cierto? Yo necesito tener, y una palabra que hemos ocupado mucho en estos GDH, ¿cierto?, que son los amigos de propósito, ¿cierto? Muchos GDH se ha hablado de los amigos de propósito. Entonces, la Biblia habla de que los jóvenes son maduros en el espíritu, ¿cierto? Dice que han vencido al maligno en sus vidas, ¿ya? Según el diseño que Dios quiere, ¿cierto?, que se transforme en nuestra experiencia. Entonces, la juventud es la que tiene la edad, la fuerza y el tiempo, ¿cierto?, para producir cambios radicales, ¿cierto? Entonces, si empiezo a mirar a los demás, Dios me proveerá de compañeros de vida. Quizá tú eres nuevo en la iglesia, no tienes amigos quizás de propósito, pero si tú te dispones, Dios va a poner esos amigos que te van a edificar, que te van a ayudar, ¿cierto?, en este camino que a veces se pone un poco difícil, pero por eso son tan necesarios los amigos de propósito. Y los amigos pueden estar en esta transmisión también. Tus amigos de propósito están quizás conectados. A lo mejor todavía no hablas con ellos porque no se valora esto del cuerpo de Cristo. Entonces es súper importante lo que está diciendo mi esposa. Era cortito. Sí, quizá no tienen por qué ser solo de tus ministerios. Aquí vemos 3 ministerios, ¿cierto? MISAM, CAF y Casa de Adoración. Entonces nosotros también hemos podido ver esa amistad de propósito con diferentes ministerios. Entonces te animamos a esto también, a que te abras, ¿cierto?, y a avanzar en Dios, y Dios va a poner esos compañeros de propósito. También hay otras cosas que necesitamos ir viendo de cómo conducirnos en la casa de Dios, que voy a dejar a mi esposo que continúe con eso. Exacto, lo que decía mi esposa, de verdad, en cada persona hay un tesoro, chiquillo. Sí. En cada persona, en ustedes hay un tesoro. Algunos a lo mejor dicen de repente, es que yo soy muy tímido, sí. Pero ¿sabes cuál es el lugar donde está el mayor potencial? En el cementerio, porque están los libros que nunca se escribieron, las cosas que nunca se hablaron. Dentro de ti hay un tesoro que dice la palabra que está en vaso de barro. Ese tesoro es una porción que Cristo puso dentro de ti. Hay talento, hay canciones, hay talla, hay cocinero, no sé. Cualquier cosa que a ti te guste y que puede pasar está dentro de la iglesia. Por eso es importante prestar atención. Mi esposa, por ejemplo, se ríe de mí, de repente, en buena. Porque hay... Con nosotros, sí, conmigo, entre los dos. Porque de repente me acerco a un abuelito y le empiezo a preguntar al abuelo. ¿Tú qué dices de eso? ¿Cómo? ¿Qué dice? Como me dice siempre que yo como que hablo con la gente.
Sí, tiene como una habilidad para hablar, de jugar con un niño a hablar con un anciano. Entonces, yo veo mucho amor en lo que él hace porque él está preocupado de las generaciones. Entonces, yo lo admiro mucho y tengo mucho que aprender de eso también, de cómo hablarle a un niño, cómo hablarle a un anciano, a un adulto, ¿cierto? Dios nos tiene que dar esa gracia, ¿cierto? Para poder comunicarnos. Por ejemplo, no sé, ese es el tesoro que tenemos que aprender a tener. Por ejemplo, yo amo mucho a los hijos de mis amigos, del pastor Luis, a Felipito, le digo el Frutas, el hijo del pastor Felipe con Arlet, y les mandamos saludos a los niños, porque de verdad, porque en ellos hay un tesoro. Cuando uno ve a un niño jugar, uno aprende y uno puede ver a Dios en ellos. Y no es un sentido solo metafórico. Yo veo de repente cuando están jugando, cuando no están pendientes de nada y nosotros están estresados por la vida y decimos, hoy tengo que pagar esta factura, somos adultos, paren el bus, no me quiero bajar, y la palabra nos llama a ser como niños. O los ancianos, mi abuelo tiene 93 años y le pregunto siempre, y aunque me cuente siempre las mismas cosas, yo valoro mucho que Dios me hable a través de él. Acá en la iglesia hay una viejita hermosa que es la hermana Normita, que es abuela de Nico y Santi, y siempre nos ponemos a hablar del evangelio de su época, de la comida que ella preparaba. Imagínense, yo me iba a casar con mi esposa el año 2020 y estábamos súper preocupados por lo que nos iba a faltar. Y de repente mi abuelo me dijo, yo cuando me casé con la Juan y me fui a vivir a la orilla del Quilque, me dijo cómo había sido su matrimonio, que había sido jugo de ciruela con tortilla. Y yo he visto un matrimonio tan próspero en ello. Es decir, por escuchar la voz de un anciano, Dios nos sanó la mitad de nuestro estrés que andábamos trayendo en ese momento. Por eso tenemos que prestar atención a todo, chiquillos, en tu abuelo, en tu abuela, en tus primos. Hay un tesoro. A mí me encanta conversar con los jóvenes también porque nos reímos. A pesar de que yo lideré 11 años jóvenes y a mí me encantó porque de verdad primero crecí. Pero también, chiquillos, a veces lo que pasaba era que uno echaba la talla, uno lo pasaba bien. A veces con jóvenes de tu misma edad, conocí a mi esposa también ahí, y que se apasionó por Dios también. Entonces es genial valorar el tesoro que tienen las otras personas. Es genial valorar a una persona que no conoce. A los niños de repente yo les he hecho juego, les digo, y por eso los niños como que dicen, no, que tenía algo con los niños. Simplemente hay que amar. Sí. Por eso Timoteo, el apóstol Pablo, le confió esta responsabilidad, porque el día de mañana tú vas a pastorear niños, vas a pastorear jóvenes, vas a pastorear ancianos, vas a ir con una palabra, los vas a amar, vas a decirle el Señor te ama y te vas a presentar delante de un adulto y no vas a tener problemas. ¿Por qué? Porque una vez un hermano de Huepil, el hermano Lely de la Peña, el papá de la gemela, me dio un consejo. Me dijo, nunca tenga miedo de hablarle a un matrimonio aunque sea joven, me dijo. Háblales en fe. Santo consejo, Dios mío. Él no es tan anciano. Él es una década aproximadamente mayor que yo, pero me dio ese consejo como un hermano mayor se lo da a un hermano menor. Entonces, a Timoteo se le confió la responsabilidad, por ejemplo, en 1 Timoteo 3:5, de enfrentar las falsas doctrinas, de enfrentar a toda la gente que estaba hablando mal. A Timoteo se le encarga la responsabilidad de llevar una vida intachable. En 1 Timoteo capítulo 3 se le habla del misterio de la piedad, que lo va a hablar un poco mi esposa. Se le encarga la responsabilidad de lidiar con los ancianos, de lidiar con la viuda, porque Timoteo no tenía la mentalidad de solamente de ser joven y decir, oh, yo soy joven, ¿dónde están los cabros más jóvenes? No. Timoteo amaba a los abuelos. Él tenía un buen testimonio, dice la palabra en el libro de los Hechos, entre muchos cristianos. Por eso se le podían confiar cosas. Yo quiero profetizarte esto. Tú que estás en tu casa tienes que amar las generaciones, porque Dios te va a permitir hablarle de Dios a muchas personas. Por eso en esta noche motívate a lo que el Espíritu Santo quiere hacer a través de ti, que es amar al cuerpo de Cristo. Sí, qué tremendo. Y también, como decía mi esposo, Pablo le habla a Timoteo acerca del ministerio de la piedad. Entonces, para que exista la verdadera santidad, ¿cierto? Es necesario reconocer qué o quiénes son la iglesia. Y para eso es necesario que el Espíritu Santo pueda revelarte eso a tu vida, traer luz acerca de con quiénes te estás congregando, de tus hermanos, ¿cierto? Del cuerpo de Cristo. Y para eso es necesaria la santidad. ¿Y qué es ser santo? Ya no es ser santulón, sino que santo significa ser apartado, ¿cierto? Estar marcado
marcado, ¿cierto? Para un propósito, para una labor específica. Dios te ha llamado, Dios te ha marcado para algo específico. Entonces Pablo le indica a Timoteo que supiera conducirse en la casa de Dios, viendo que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Por lo tanto, si yo estoy viviendo en santidad, apartándome, ¿cierto?, de lo malo, apartándome del pecado, yo voy a tener, ¿cierto?, ser apasionado por el Señor y por su iglesia. Entonces, la santidad va a ser el lente por el cual me va a permitir ver la iglesia correctamente. Quizás tú no estás viendo la iglesia correctamente porque en ti todavía, ¿cierto?, o no te has apartado de lo malo, ¿cierto? Tus ojos están viendo mal la iglesia, con sus errores quizás, los errores que cometen las personas. Pero es necesario que podamos tener un encuentro con el Señor y que realmente, la palabra lo dice, yo no conozco a mi hermano, ¿cierto?, en la carne, sino que en el espíritu. Entonces yo necesito conocer, más allá de la cáscara, como decimos, lo de afuera, lo externo de mi hermano, yo necesito amarlo en el espíritu, conocerlo en el espíritu, amarnos, ¿cierto? Porque eso es lo que Dios quiere, que amemos su iglesia, que así vamos a poder tener una revelación correcta de Él. Cuando somos, ¿cierto?, cuando vivimos en santidad, apartándonos de lo malo, apartándonos del pecado, quizás de la murmuración, ¿cierto?, de mis hermanos. Yo necesito apartarme de eso y amar la iglesia. Por lo tanto, chicos, para estar concluyendo y antes de finalizar, la iglesia entonces no es un edificio, no es una institución. La iglesia son las personas que expresan a Cristo resucitado. En el nuevo hombre, según lo que leíamos en Colosenses, no existe edad, ni raza, ni condición social, ni nacionalidad. El nuevo hombre tiene que ver con vestirme de la santidad de Dios independientemente de la edad que tenga y amar a su iglesia, confiar en la gracia de Dios. Y tercero, debo ser cuidadoso con cada persona. Por lo tanto, chiquillos, amén. Cuando termine esta temática, que el Señor les transmita pasión por los ancianos, pasión por los más adultos, pasión por los más jóvenes, por los que tienen tu edad, pasión por los niños, pasión por los bebés, porque en cada persona hay un tesoro del Señor y en cada persona el Señor te va a enseñar a amar. Yo tenía aproximadamente 17, 18 años y yo estaba en la iglesia queriendo hacer cambios con la música. Y vino un predicador que yo lo veía en esa época en las convenciones de Lucas Leis. Y mi cuñado, que el pastor Pablo Merino, el profeta Pablo, era mi pastor de jóvenes en ese tiempo. Y él llevó a este pastor Ulises Oyarzún. Y Ulises, me acuerdo, Pablo me dijo, Ulises quiere hablar contigo. Yo era el líder de alabanza de la iglesia. Y Ulises me trajo ese texto, por ejemplo, que cuando hablaba de que Jacob, cuando volvió a ver esa piedra donde durmió, esa piedra donde la besó porque ahí tuvo un encuentro con Dios. Entonces Ulises me decía, a veces hay hermanos que también vivieron experiencias pasadas y necesitan volver a besar esa piedra, a recordar lo que Dios hizo alguna vez con ellos. Por eso tienes que amar a las generaciones, tienes que amar a tus padres, no hacerlos sentir como que vas a ver este viejo. La palabra enseña que nadie tenga en poco tu juventud, pero también la palabra enseña que tenemos que honrar a los ancianos, que tenemos que honrar a los niños, que tenemos que amar a la gente, porque necesitamos ser una generación distinta. Cierra tus ojos, vamos a orar. Espíritu Santo, quiero orar en esta hora por cada persona que está escuchando esta palabra. Yo sé, Señor, que tú estás despertando en este momento un amor por la iglesia, un amor por las personas. Sé que jóvenes de corta edad están siendo marcados e impactados, Señor, por tu palabra para amar al cuerpo de Cristo. Yo sé que ellos van a impactar, van a ir a las casas, van a orar por los ancianos, van a orar por los jóvenes, van a orar por otras personas, porque los va a mover la manifestación de Cristo. Porque, Señor, no queremos que nuestros paradigmas acerca de la sociedad impidan que tú te muevas. Dile eso al Señor. Dile, Señor, yo no quiero dejar que mi vergüenza me impida hablarle a otros de ti. Yo no quiero dejar que mi prejuicio, mi idea me impidan hablar a otros de ti. Yo no quiero dejar que mi personalidad me impida hablarle a otros de ti, Señor, porque quiero amar tu iglesia así como tú la amaste primero. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer un poco las preguntas y las respuestas y el desafío de esta semana, para que esto quede también en el video y después nos vamos a dividir rapidito. Ya, primera pregunta. No las vayan anotando porque las vamos a enviar igual, ¿cierto? Anótelas. Ah, bueno, si quieren las anotan igual.
¿Qué es para ti la iglesia y por qué es importante tener un entendimiento de lo que es esta? ¿Ya? ¿Qué es para ti la iglesia y por qué es importante tener un entendimiento de lo que es esta? Pregunta número 2. ¿Crees que tu edad o condición es una limitante para servir a Dios en diferentes ámbitos de la casa de Dios? ¿Crees que tu edad o condición es una limitante para servir a Dios en diferentes ámbitos de la casa de Dios? Tercera pregunta. Si supieras que Cristo viene mañana, ¿qué cosas cambiarías de tu vida hoy? ¿Cuáles serían tus acciones a tomar? Y última pregunta. ¿Tienes comunión con personas que no tienen tu misma edad? ¿Ya? Ancianos, como decíamos, niños, adultos, dentro de la casa de Dios, ¿cierto? ¿Has conversado alguna vez con algún anciano para pedirle un consejo a lo mejor? ¿Ya? Entonces, esas son las 4 preguntas que se van a ir trabajando y vamos a leer también el desafío de esta semana, ¿ya? Entonces, el desafío de esta semana dice, ve a la casa de un adulto o algún anciano de tu familia o de la iglesia, llévale un regalo, bueno, algo sencillo, ahí lo que ponga Dios en su corazón, y pregúntale acerca de su vida, sus vivencias y qué consejo te podría dar para tu vida. Ya, luego ora por él, bendícelo y pídele a Dios que cumpla su plan en la vida de él o de ella. ¿Ya? Así que, bueno, se van a repetir obviamente después las preguntas para que las puedan ir desarrollando. Bien, muchas gracias a todos por escucharnos. Entonces seguimos con esta GDH.